¿Alguna vez te preguntaste por qué, a pesar de todo tu esfuerzo, el amor verdadero parece esquivarte? No es porque no has encontrado a la persona correcta, ni porque tienes mala suerte. Es algo mucho más profundo y mucho más liberador de lo que te han contado. La verdad incómoda es que nadie, absolutamente nadie, puede amarte como deseas. Hasta que tú entiendas el lenguaje silencioso que hablas contigo mismo todos los días. Te han enseñado que si eres más complaciente, más paciente o más encantador, serás amado. Mentira. No es la perfección lo que atrae el amor, es la autenticidad. No es el sacrificio lo que te hace digno, es la conexión con tu valor más íntimo. Y aquí viene lo más poderoso. Cuando realmente lo comprendes, el cambio es inmediato. Dejas de rogar amor, dejas de mendigar migajas y comienzas a atraer vínculos que reflejan tu nueva forma de estar en el mundo. Hoy te voy a mostrar lo que nadie te enseña, las raíces invisibles que sabotean tu vida amorosa, cómo cortarlas de raíz y cómo construir desde adentro la fuerza que te hará magnético sin tener que hacer nada forzado. Carl Jung nos dejó pistas valiosísimas sobre esto, pero pocos se atreven a mirar donde él apuntaba. Tú vas a ser uno de ellos. Prepárate, porque después de entender esto, tu manera de amar y de ser amado nunca volverá a ser la misma. 1. El amor que recibes es un reflejo del amor que te das a ti mismo. Desde el primer momento en que alguien comienza a relacionarse con el mundo, lleva consigo un espejo invisible. Ese espejo no muestra cómo son los demás, sino cómo se ve a sí mismo en lo más profundo. Cuando una persona se siente indigna de amor, todo su entorno parece confirmarlo. No porque los otros sean crueles, sino porque uno mismo proyecta su herida en cada mirada, en cada gesto, en cada silencio. Amar no se trata de buscar afuera una validación, sino de construir dentro un espacio tan sólido que ni la indiferencia ni el rechazo puedan derribarlo. Muchos sueñan con encontrar a quien los ame intensamente, pero muy pocos se preguntan si ellos mismos se tratan con esa misma devoción. Imagínate a alguien que día tras día se juzga por cada error, se exige perfección y se olvida de celebrar sus pequeños logros. Esa persona, por más amor que reciba, siempre sentirá que falta algo, porque su propio amor propio es como una copa rota. No importa cuánto se llene, el contenido se escapa. Un ejercicio sencillo pero poderoso sería escribir cada noche 3 cosas por las que uno se siente orgulloso de sí mismo, reforzando así la autovaloración genuina. Las acciones diarias reflejan mucho más amor que las palabras bonitas dichas al viento. Preparar una comida nutritiva, respetar las horas de descanso, poner límites sanos, son formas prácticas de decirse «me importo». Incluso permitirse disfrutar de un paseo sin sentirse culpable, o darse el tiempo para leer un buen libro como Los 4 Acuerdos de Don Miguel Ruiz, puede ser una poderosa afirmación de amor propio. Cada pequeño acto es una semilla que, regada con constancia, florece en una autoestima robusta y auténtica. Aquellos que cultivan su jardín interno no necesitan rogar amor ni perseguir atención. Su sola presencia irradia una energía que atrae vínculos más conscientes y respetuosos. Y no es cuestión de suerte ni de casualidades cósmicas. Es el resultado inevitable de haberse elegido a sí mismos primero. Cuando entiendes que el amor verdadero comienza en tu propio corazón, descubres que el mundo exterior simplemente responde a la melodía que tú mismo estás tocando. 2. La sombra. Lo que niegas de ti se manifiesta en tus relaciones. Lo que una persona oculta dentro de sí misma no desaparece por estar escondido. Se transforma en gestos, en elecciones inconscientes, en vínculos que parecen repetirse sin explicación lógica. Muchas veces uno cree que sufre por lo que el otro hace, pero no se da cuenta de que esa situación fue elegida por una parte no resuelta en su interior. Esa parte negada, a la que Jung llamó la sombra,
no se esfuma con afirmaciones positivas. Se libera al ser mirada con sinceridad y sin vergüenza. Quien ignora sus propias heridas termina buscando afuera culpables que no existen. Alguien que se siente insuficiente, por ejemplo, puede atraer constantemente parejas que lo hacen sentir invisible. No porque el mundo esté en su contra, sino porque su inconsciente está proyectando esa historia una y otra vez. Un paso poderoso para comenzar a revertir esto es hacerse preguntas incómodas, pero necesarias. ¿Qué parte de mí estoy evitando mirar? ¿Qué patrón se repite en mis relaciones y qué me dice sobre mis creencias internas? Un ejercicio simple pero transformador es observar las emociones que surgen cuando se siente celos, rechazo o miedo. En lugar de reaccionar o culpar, se puede escribir lo que se está sintiendo y luego preguntarse, ¿dónde aprendí esto? ¿Cuándo lo sentí por primera vez? Muchos descubren que no es el presente lo que duele, sino ecos de un pasado no resuelto. Al traer eso a la luz, se comienza a recuperar poder sobre lo que antes parecía inevitable. Aceptar la sombra no es resignarse al oscuro, sino reconciliarse con lo humano. No se trata de perfección, sino de conciencia. Una persona que ha integrado sus partes más temidas deja de temer al rechazo, porque ya no se rechaza a sí misma. Y eso cambia todo. Las relaciones ya no son un campo de batalla para probar valor, sino un lugar seguro donde crecer sin máscaras ni mecanismos de defensa. 3. La infancia determina cómo amas en la adultez. Durante los primeros años de vida, la mente aprende sin filtros lo que significa amar y ser amado. No importa si los recuerdos están nublados o si uno piensa que ya superó su pasado, el cuerpo y el inconsciente no olvidan. Si en la infancia el amor venía acompañado de abandono, críticas o silencios fríos, es muy probable que en la adultez uno busque sin saberlo esos mismos patrones, no por masoquismo, sino porque el alma repite lo que conoce, aunque duela. Muchos adultos viven relaciones donde se sienten pequeños, ansiosos o siempre en deuda con el otro, sin entender por qué. Y es que siguen siendo ese niño o niña que alguna vez hizo todo lo posible por recibir afecto, aunque tuviera que anularse para conseguirlo. Para comenzar a romper con eso, es útil revisar qué tipo de afecto se recibió de los padres o cuidadores. ¿Era condicional? ¿Había que portarse bien para recibirlo? ¿El cariño se mezclaba con castigo o culpa? Responder esto abre una ventana de conciencia transformadora. Una buena práctica es escribir una carta al niño interior, hablando con él como se hablaría con un ser querido. Decirle lo que nadie le dijo, que no fue su culpa, que merecía amor sin condiciones, que su valor nunca dependió de portarse bien o ser perfecto. Puede parecer simbólico, pero este tipo de ejercicios reprograman la relación interna que aún define cómo uno se vincula. También puede ayudar a elegir una actividad que le hubiera dado alegría a ese niño y regalarse eso ahora sin razón, solo por amor. Comprender que tus formas de amar fueron moldeadas por vivencias tempranas no significa que estás condenado a repetirlas. Al contrario, es el primer paso para elegir distinto. Cuando reconoces tu historia, dejas de actuarla sin darte cuenta. Y entonces, desde ese nuevo lugar, puedes empezar a construir vínculos que no sean repeticiones del ayer, sino posibilidades reales de un amor más sano, libre y consciente. 4. Nadie puede darte lo que tú no te das. Buscar en otra persona lo que uno mismo se niega es como intentar llenar una vasija rota. No importa cuánto amor se reciba, siempre parecerá insuficiente. Muchas veces, las relaciones se vuelven campos de batalla emocionales, no porque falte amor, sino porque se espera que el otro repare vacíos que ni siquiera han sido reconocidos. El deseo de ser salvado o completado nace de una desconexión profunda con el propio mundo interno, y mientras esa desconexión persista, ningún vínculo será suficiente.
La ilusión de que alguien más vendrá a rescatarnos está muy presente en nuestra cultura. Películas, canciones y hasta frases populares repiten la idea de la media naranja. Pero una naranja a la mitad no puede sostener una relación completa. Cuando uno se observa con honestidad, puede notar las veces en que exigió más de lo que ofrecía, no por egoísmo, sino por necesidad. Esa es la señal de alerta, cuando la relación se convierte en una fuente de alivio en lugar de una expresión de plenitud. Practicar el autocuidado de forma activa es una manera concreta de empezar a llenar ese espacio que siempre se proyectó en el otro. Esto no se trata solo de mascarillas y baños relajantes, aunque también sirven, sino de desarrollar una relación de honestidad con uno mismo. Elegir con quién pasar tiempo, respetar los propios límites, reconocer los logros sin esperar aplausos, son formas poderosas de decir, me tengo a mí, incluso cuando nadie más lo haga. Cuando la vida deja de ser una búsqueda constante de validación externa, el amor empieza a sentirse más liviano, más libre, más verdadero. Y desde ese lugar ya no se pide que el otro sane las propias heridas, sino que se camina junto a él sin cargas invisibles. La transformación comienza cuando uno se da lo que siempre esperó recibir. Es ahí cuando el amor deja de ser una esperanza y se convierte en una presencia real, primero dentro y luego fuera. 5. La proyección del inconsciente en el otro. Cuando una persona se enamora intensamente, suele creer que es el destino el que unió esos caminos, pero en muchos casos lo que se activa no es un lazo espiritual, sino un patrón inconsciente que busca completarse a través del otro. Se trata de una proyección, una parte reprimida de uno mismo que se coloca sin darse cuenta sobre la figura de quien se ama. Y es por eso que muchas veces uno se siente atrapado emocionalmente, incluso sabiendo que la relación no le hace bien. El inconsciente tiene una forma muy sutil de operar. Puede hacer que alguien se sienta profundamente atraído por personas que no están disponibles emocionalmente, porque eso refleja una historia antigua de abandono. O puede hacer que se idealice a quien apenas se conoce, porque lo que realmente se admira es una parte propia que aún no ha sido reconocida. Por eso, en lugar de preguntar ¿por qué me trata así?, una pregunta más reveladora sería ¿qué parte mía está buscando algo en esta dinámica? Un ejercicio terapéutico útil es escribir una lista con las cualidades que más te atraen o te irritan en alguien. Luego preguntarte ¿dónde está eso en mí? ¿Lo tengo? ¿Lo niego? Sorprendentemente, muchas veces lo que te molesta del otro es algo que tú mismo haces en secreto o temes mostrar. Reconocer esto no significa aceptar maltrato o justificar errores ajenos, sino tomar de vuelta el poder que se había entregado sin darse cuenta. Cuando la proyección se desactiva, aparece la claridad. Ya no se ama desde la carencia, ni se necesita que el otro cargue con expectativas imposibles. Se ama al otro tal como es, no como uno quisiera que fuera. Y, sobre todo, se comienza a amar desde lo que uno realmente es, con toda la profundidad, luz y sombra que implica ser humano. Es ahí donde el vínculo deja de ser un espejo distorsionado y se vuelve un reflejo verdadero. 6. Amar desde la carencia es una receta para el sufrimiento. Cuando alguien ama desde el vacío, cada gesto se convierte en súplica y cada silencio en amenaza. No se ama para compartir, sino para sobrevivir. Esta forma de vincularse genera relaciones intensas, pero también inestables, donde el miedo a perder pesa más que la alegría de estar. La necesidad se disfraza de amor, y lo que debería nutrir termina drenando. Se pide al otro que cure heridas que ni siquiera se han querido mirar, y así se entra en un ciclo emocional que desgasta a ambos. La carencia interior no se llena con flores,
promesas o mensajes de buenos días. Se llena con autoconocimiento, con decisiones conscientes y con la capacidad de estar solo sin sentirse incompleto. Cuando alguien busca pareja para sentirse valioso, en realidad está intentando anestesiar una herida. Y el problema con la anestesia emocional es que tarde o temprano deja de hacer efecto. Entonces, vuelve el mismo dolor, pero acompañado ahora de culpa, frustración o dependencia. Es útil preguntarse, ¿estoy eligiendo a esta persona porque realmente la amo o porque no soporto mi soledad? Responder con sinceridad puede incomodar, pero también libera. Una buena práctica sería comenzar a cultivar actividades que den placer sin necesidad de aprobación externa. Tomar clases de algo nuevo, escribir, leer autores como Brené Brown o Clarissa Pinkola Estés, salir a caminar sin el teléfono, incluso conversar con uno mismo en voz alta, como si se hablara con un viejo amigo. Ese tipo de conexión crea raíces internas profundas. A medida que uno se fortalece por dentro, el amor deja de ser una urgencia y se convierte en una elección. Ya no se ama para llenar un hueco, sino para expandirse desde un lugar de abundancia. Y en esa expansión se descubren nuevas formas de intimidad, más sanas, más reales, más humanas, porque cuando el amor nace de la plenitud, no lastima ni aprieta, simplemente fluye. 7. La integración de la sombra como paso hacia el amor auténtico. Toda persona tiene aspectos que prefiere esconder: celos, rabia, inseguridades, deseos contradictorios. No por maldad, sino porque en algún momento de la vida le enseñaron que mostrar ciertas emociones era peligroso, incorrecto o vergonzoso. Esos fragmentos se van acumulando en una parte olvidada del ser, la sombra. Y mientras no se integren, seguirán manifestándose en forma de sabotajes, enredos emocionales o decisiones que no se comprenden del todo. Amar de verdad implica traer esa sombra a la luz, no para exponerla al juicio, sino para abrazarla sin condiciones. Cuando alguien acepta lo que ha intentado negar durante años, se libera. Ya no necesita mostrarse perfecto ni temer el rechazo constante. La integración de la sombra no significa actuar desde ella, sino reconocerla como una parte valiosa de la experiencia humana. Es como dejar de pelear con el reflejo en el espejo y, en cambio, aprender a dialogar con él. Quien se conoce profundamente ya no necesita manipular ni mendigar afecto. Sabe que lo que tiene para dar es auténtico, incluso cuando no encaja con los estándares de los demás. Una herramienta útil en este proceso es escribir una lista con las emociones que más incomodan: enojo, tristeza, envidia, y preguntarse cuándo fueron reprimidas por primera vez. ¿Quién dijo que no era correcto sentir eso? ¿Qué parte de uno quedó encerrada ese día? Otra opción poderosa es trabajar con arquetipos, como propone la psicología junguiana. Identificar el guerrero, el sabio, el niño herido, la madre protectora. Cada uno de estos arquetipos representa aspectos de la sombra que, al ser aceptados, se convierten en fuentes de poder. Cuando se deja de huir de uno mismo, el amor deja de ser un refugio ilusorio. Ya no se busca al otro para escapar, sino para compartir un camino. Y en ese compartir ya no se pide perfección ni promesas eternas. Se camina con conciencia, con respeto y con la honestidad de quien se ha visto completo, con luz y con sombra. 8. Sanar el niño interior para romper el ciclo de patrones repetitivos. Dentro de cada adulto vive un niño que alguna vez sintió miedo, tristeza o abandono. Aunque el cuerpo haya crecido y las responsabilidades se hayan multiplicado, ese niño interior sigue ahí, esperando ser visto y abrazado. Muchas de las decisiones emocionales que se toman en la adultez, las elecciones de pareja, los miedos irracionales, la necesidad de aprobación, son en realidad intentos de ese niño por encontrar lo que le faltó. Sanarlo no es un acto simbólico,
Es una transformación real que cambia la forma en que se vive el amor. Cuando uno repite relaciones donde se siente ignorado, rechazado o no valorado, no es mala suerte. Es la herida del niño interior actuando en silencio, buscando una vez más la validación que nunca recibió. Por eso, no basta comprometerse, la próxima vez elegiré mejor. Sin sanar esa parte interna, el patrón inevitablemente se repite. Una forma efectiva de comenzar este proceso es mediante la visualización, imaginarse abrazando a ese niño, diciéndole que ahora está a salvo, que ya no necesita ganarse el amor de nadie. Otra herramienta poderosa es identificar las situaciones actuales que activan reacciones desproporcionadas. Si un simple silencio de la pareja genera angustia extrema, probablemente se está activando una vieja herida de abandono. Reconocerlo no resuelve todo de inmediato, pero ofrece una brújula para navegar la emoción sin dejarse arrastrar por ella. También puede ser útil escribirle una carta al niño interior, agradeciéndole su fuerza para sobrevivir a momentos difíciles y asegurándole que hoy ya no está solo. Sanar al niño interior no significa borrar el pasado, sino honrarlo de una forma nueva. Es entender que la vida adulta no tiene que ser una repetición de la infancia herida. Uno puede aprender a cuidarse, a elegirse, a ofrecerse el amor incondicional que siempre mereció. Y cuando eso sucede, las relaciones externas también cambian. Ya no se buscan rescatadores, sino compañeros de camino, capaces de caminar al lado de una alma que por fin aprendió a sostenerse a sí misma. 9. El amor no es un premio. Es una consecuencia de tu crecimiento interior. Mucha gente vive creyendo que debe ganarse el amor, como si fuera una medalla que se entrega al final de una competencia emocional. Se esfuerzan por ser perfectos, por no molestar, por complacer en todo, con la esperanza de que eso les asegure afecto y permanencia. Pero el amor real no funciona como un trofeo. No se otorga al que más se sacrifica, ni al que mejor disimula su dolor. Es el resultado natural de una persona que ha hecho las paces consigo misma, que ya no necesita demostrar nada para merecer ser querida. Cuando uno se enfoca en crecer, en sanar, en conocerse de verdad, el amor deja de ser una necesidad y se convierte en una elección. Ya no se buscan relaciones que llenen huecos, sino conexiones que acompañen la expansión interior. La diferencia es inmensa. Quien vive esperando ser elegido se adapta a lo que el otro quiere. Quien ya se ha elegido a sí mismo pone límites con amor y se rodea de quienes valoran su autenticidad. El crecimiento personal es como una luz que atrae sin esfuerzo, porque no nace del vacío, sino de la plenitud. Un buen ejercicio para medir el propio crecimiento es preguntarse ¿con qué tipo de personas me estoy vinculando últimamente? Si la respuesta sigue siendo vínculos que duelen, que desgastan o que exigen demasiado, es momento de volver la mirada hacia adentro. La lectura de libros como El poder de la hora de Eckhart Tolle o Mujeres que corren con los lobos de Clarissa Pinkola Estés puede abrir puertas interiores que llevaban mucho tiempo cerradas. También lo hace el simple acto de decirse «estoy bien tal y como soy» frente al espejo, sin filtros ni máscaras. No es necesario ser perfecto para merecer amor. Basta con estar presente, con habitarse por completo, con dejar de pelear con quien uno es. Cuando la relación más importante, la que tienes contigo mismo, empieza a sanar, todo lo demás se acomoda. El amor, entonces, deja de ser un objetivo y se transforma en una consecuencia inevitable de tu camino hacia ti. 10. Amar es compartir tu completitud, no buscar quien te complete. El amor verdadero no es un parche para las heridas, ni una prótesis emocional para la carencia. Es el encuentro entre dos seres que, habiéndose elegido primero a sí mismos, deciden caminar juntos por elección y no por necesidad. Cuando uno busca en el otro lo que siente que le falta, el amor se vuelve una transacción. Yo te doy esto, tú me llenas aquello. Pero cuando uno se siente completo, el amor se ofrece como un regalo,
no como una exigencia desesperada. Las relaciones que nacen de la necesidad suelen cargar con expectativas irreales, que el otro sea responsable de nuestra felicidad, que adivine nuestros pensamientos, que llene todos los vacíos sin esfuerzo. Inevitablemente, estas expectativas terminan generando frustración y resentimiento. En cambio, cuando cada uno reconoce su propia completitud, el vínculo se convierte en un espacio de expansión, no de reparación. Se ama desde la abundancia, con la libertad de quien no necesita poseer ni controlar para sentirse seguro. Para cultivar esta completitud interior, es fundamental nutrir la propia vida con proyectos personales, amistades saludables y momentos de silencio consciente. Actividades como aprender un nuevo idioma, practicar algún deporte individual como la natación o sumergirse en la lectura de obras como El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl ayudan a fortalecer la identidad personal. También resulta poderoso dedicar tiempo a reflexionar sobre los propios valores, escribiéndolos para tenerlos claros en el corazón y no perderse en el camino afectivo. El amor, cuando nace de dos personas completas, no tiene que gritar para hacerse escuchar. Fluye naturalmente, respetando los ritmos, los espacios, las diferencias. No se convierte en una lucha de poder ni en un juego de carencias. Se transforma en un refugio compartido, donde cada uno sigue siendo quien es, mientras camina de la mano con quien también ha elegido ser auténtico. 11. El inconsciente guía tu vida. Hasta que lo haces consciente, gran parte de las decisiones que tomamos día tras día no nacen de la lógica ni de la razón, sino de patrones profundos que se formaron mucho antes de que fuéramos conscientes de ellos. El inconsciente actúa como un director de orquesta invisible, moviendo hilos que ni siquiera sabíamos que existían. Elegimos parejas, trabajos, amigos y hasta formas de reaccionar basados en programas emocionales antiguos que rara vez cuestionamos. Hasta que un día, el dolor nos obliga a mirar de frente y a preguntarnos, ¿por qué sigo repitiendo esta historia? Cada desilusión amorosa, cada vínculo roto, cada momento en que uno siente que se traiciona a sí mismo, lleva un mensaje oculto. No son castigos ni señales de que uno está destinado a sufrir, sino oportunidades de despertar. Hacer consciente el inconsciente es como encender una linterna en una habitación oscura. De pronto, lo que parecía un caos adquiere sentido. Libros como La sombra, El poder del lado oscuro de la naturaleza humana, de Connie Zweig, pueden ser aliados valiosos en este proceso de autodescubrimiento, así como la práctica de la meditación diaria para observar los propios pensamientos sin juicio. Un ejercicio poderoso para comenzar a desenredar estos patrones es escribir la historia personal de las relaciones más importantes vividas hasta ahora, buscando similitudes. ¿Se repiten ciertos comportamientos? ¿Surge siempre el mismo tipo de conflicto? Estas repeticiones son pistas claras de qué parte del inconsciente está llamando a ser vista y transformada. No se trata de culparse ni de culpar a otros, sino de asumir la responsabilidad de la propia sanación con coraje y compasión. Cuando logramos traer a la luz lo que antes manejaba nuestra vida en las sombras, todo cambia. Ya no elegimos desde el miedo ni desde la herida, sino desde la conciencia plena. Y esa diferencia es tan profunda que transforma no solo nuestras relaciones, sino también la manera en que nos miramos a nosotros mismos. La vida, entonces, se vuelve un acto creativo, no un patrón repetido. 12. La soledad no es el problema, es el espejo de tu vínculo contigo mismo. Muchos temen a la soledad como si fuera una condena, cuando en realidad es uno de los espejos más honestos que existen. Estar solo no revela carencias, sino el tipo de relación que uno tiene consigo mismo. Si al estar en silencio surgen ansiedad, vacío o desesperanza, no es la soledad la que daña, sino las heridas internas que todavía no se han atendido.
La soledad no amplifica el dolor, lo muestra tal cual es, sin adornos ni distracciones. Buscar compañía desesperadamente para evitar el encuentro con uno mismo es como tomar analgésicos sin curar la enfermedad. Puede aliviar temporalmente, pero nunca resuelve el fondo. Aprender a estar solo de manera plena es un arte que se cultiva día a día. Prácticas como el journaling, la meditación consciente o incluso realizar actividades en solitario, como ir al cine, cenar en un buen restaurante o viajar, fortalecen el vínculo interno. Descubrir que puedes disfrutar tu propia compañía es uno de los regalos más grandes que puedes ofrecerte. Al principio puede resultar incómodo, como todo proceso de crecimiento real. Aparecerán voces internas que gritan antiguas creencias. No vales solo, necesitas a alguien para ser feliz. Algo anda mal contigo, pero justamente enfrentarlas sin salir corriendo es lo que transforma esa soledad en un santuario. Leer obras como Amar, lo que es de Byron Katie, puede ayudar a cuestionar esos pensamientos automáticos que dictan el sufrimiento innecesario. También, escribir cartas de gratitud a uno mismo fortalece la autoestima de forma silenciosa, pero poderosa. Cuando dejas de pelear con la soledad, descubres que ella no es enemiga, sino maestra. Te enseña que no necesitas llenar espacios vacíos con presencias cualquiera, que puedes elegir tus relaciones desde el deseo y no desde la necesidad. Desde ahí, cada vínculo que creas es más auténtico, más libre y más pleno, porque quien sabe estar consigo mismo, sabe estar con cualquiera, y aún más importante, sabe irse cuando es necesario. 13. El amor genuino requiere autenticidad, no sacrificio personal. Desde pequeños, muchos aprendieron que amar es renunciar a uno mismo, callar los propios deseos, adaptarse a las expectativas ajenas, ceder siempre un poco más. Se confundió amor con sacrificio, como si el valor de un vínculo se midiera por cuánto uno estaba dispuesto a perder. Sin embargo, el amor auténtico no exige que nadie se diluya para sostenerlo. Al contrario, florece precisamente cuando cada uno puede ser quien realmente es, sin máscaras ni renuncias forzadas. Cuando alguien se pierde a sí mismo para no perder al otro, el precio a pagar siempre es altísimo. Se instala el resentimiento silencioso, la tristeza crónica, la sensación de vacío, aunque la relación continúe. La autenticidad, en cambio, permite vínculos donde las diferencias no son amenazas, sino puentes. Se puede estar en desacuerdo, tener espacios propios, evolucionar en direcciones distintas y aún así elegir seguir caminando juntos. Porque el verdadero amor no se basa en la fusión, sino en el respeto mutuo. Una práctica concreta para cultivar relaciones auténticas es establecer límites claros desde el principio, no como un acto de confrontación, sino como una expresión de amor propio. También es fundamental reconocer y comunicar las propias necesidades sin culpa. Lecturas como Los límites del amor de Walter Rizzo ofrecen herramientas prácticas para quienes desean amar sin perderse. Además, actividades como terapia individual o talleres de comunicación consciente fortalecen la capacidad de mantener la autenticidad aún en medio de la intimidad. Cuando uno se permite ser auténtico, libera al otro de la obligación de ser perfecto. Deja de amar esperando algo a cambio y comienza a amar porque sí, desde un lugar de libertad. Esa forma de amar no asfixia ni exige sacrificios imposibles. Solo necesita dos almas enteras, dispuestas a caminar juntas, cada una firme en su propio camino, pero mirando en la misma dirección. 14. La historia de Daniel. Un viaje de sombra, dolor y transformación. Daniel era de esos hombres que parecían tener todo en orden. Buen trabajo, amistades fieles, una sonrisa fácil. Pero en lo profundo, cada relación que comenzaba terminaba de la misma forma, sintiéndose invisible, rechazado, insuficiente. Durante años pensó que simplemente no tenía suerte en el amor, hasta que decidió mirar más allá de la superficie.
Lo que encontró no fue bonito, pero fue liberador. Descubrió que estaba eligiendo a personas que no podían darle lo que él mismo creía no merecer. Al trabajar con su historia, Daniel reconoció que había crecido en un hogar donde el afecto siempre era condicional. Solo si se portaba bien, si sacaba buenas notas, si no molestaba, recibía atención. Sin darse cuenta, replicaba ese patrón en su vida adulta, intentando ganarse amor en lugar de recibirlo libremente. Comenzó un proceso de terapia, journaling intensivo y lectura de libros como Sanar la herida primaria de John Bradshaw, que le ayudaron a darle voz a su niño interior olvidado. Cada lágrima que permitió brotar lo acercaba un poco más a su propia verdad. Un cambio importante en su camino fue aprender a quedarse consigo mismo en los momentos de soledad, en lugar de salir corriendo hacia cualquier distracción. Empezó a practicar senderismo, a pintar aunque no se sintiera artista, a sentarse en silencio sin miedo a lo que pudiera sentir. Poco a poco, Daniel dejó de buscar amores que le confirmaran su valía. Ya no necesitaba que nadie viniera a rescatarlo. Comenzaba a rescatarse él mismo, con cada acto pequeño de amor propio que elegía día tras día. Hoy, Daniel no vive en un cuento de hadas. Sigue teniendo desafíos, momentos de duda, días grises. Pero su vida emocional ya no está marcada por el hambre de aceptación. Se vincula desde un lugar más real, más humano, más libre. Y lo más importante, ahora entiende que cada persona que llega a su vida no viene a completarlo, sino a caminar junto a él, mientras sigue creciendo en su propio sendero de sombra, dolor y transformación. 15. El verdadero amor empieza cuando te eliges a ti mismo. No existe acto más revolucionario que elegirte a ti mismo en un mundo que constantemente te enseña a buscar validación externa. El verdadero amor no comienza cuando alguien te mira con admiración, ni cuando recibes promesas eternas. Comienza en el preciso instante en que decides mirarte con honestidad, abrazar tus heridas, celebrar tus logros y caminar a tu propio lado, aunque nadie más lo haga, porque solo quien se elige de verdad está en condiciones de amar y ser amado de manera auténtica. Elegirte a ti mismo implica mucho más que repetir frases motivacionales en el espejo. Es tomar decisiones incómodas, decir no cuando tu corazón te lo pide, poner límites aunque eso implique perder aprobaciones. Es aprender a disfrutar de tu propia compañía, a encontrar belleza en tus cicatrices y fuerza en tus debilidades. Es confiar en tu voz interna incluso cuando todos a tu alrededor duden de tu camino. No es un proceso de un día ni de una semana. Es un compromiso diario contigo, con tus sueños, con tu paz. Una práctica poderosa para fortalecer esta elección es escribir cada mañana 3 razones por las cuales estás agradecido contigo mismo. También es transformador dedicarse tiempo de calidad, leer libros como Ámate a ti mismo, como si tu vida dependiera de ello de Kamal Ravikant, aprender algo nuevo simplemente porque sí, o permitirse descansar sin necesidad de justificarlo. Cada uno de esos actos pequeños, cuando son sostenidos en el tiempo, reprograman tu relación contigo mismo a un nivel profundo. Cuando te eliges desde el alma, atraes relaciones distintas. Ya no mendigas amor, no aceptas migajas emocionales, no te conformas con menos de lo que mereces, y tampoco ves al otro como un salvavidas, sino como un compañero de travesía. El amor, entonces, deja de ser una necesidad urgente y se convierte en una celebración compartida entre 2 seres que, habiéndose elegido primero a sí mismos, ahora tienen el privilegio de elegirse mutuamente.